La Revolución Francesa. En el siglo XVII, Francia estaba gobernada por Luis XVIII, un rey absolutista. La población estaba descontenta. Para el poder solo existía el rey y los nobles, y ellos pedían derechos y que la ciudadanía tenía que elegir a sus representantes. Así que se rebelaron contra el rey y lo llevaron a prisión. Así empezó el comienzo de la Edad Contemporánea. Se llama la Revolución porque cambió la forma de gobierno, los líderes se reunieron en una asamblea y crearon un sistema político liberal. Aceptaron el sistema feudal, se declaró la igualdad, redactaron una declaración de derechos, elaboraron una constitución que tenía el derecho al sufragio, pero no era una democracia porque las personas pobres y mujeres no tenían derecho a votar. El Imperio de Napoleón. En 1799, un militar, Napoleón Bonaparte, dio un golpe de Estado en Francia y se hizo con el poder. En 1804 recibió el título de emperador. Napoleón llevó a cabo una política de expansión en Europa y extendió su poder por casi todo el continente. La Guerra de la Independencia y la derrota de Napoleón. En 1807, Napoleón intentó invadir Portugal. Para ello, tuvo que atravesar España con el permiso de Carlos IV y aprovechó para invadir varias localidades, deponer al rey Carlos IV y sustituirlo por su hijo Fernando VII, a quien se llevó prisionero a Francia. Después, Napoleón nombró rey de España a José I. La Guerra de la Independencia comenzó el 2 de mayo de 1808 y finalizó en 1814. Napoleón no logró vencer al Reino Unido y tampoco a Rusia. Finalmente, Napoleón fue derrotado en 1815 y como castigo fue desterrado a la isla de Santa Elena, donde murió pocos años después. Joaquín Vela y Marie Candallón. Joaquín Vela y Marie Candallón pasaron a la historia como las dos asturianas que se enfrentaron a Napoleón. En 1808, España se enfrentó a la ocupación francesa. También en Asturias, donde las revueltas empezaron el 9 de mayo y terminaron el día 25, cuando la Junta General del Principado de Asturias se proclama soberana y declara la guerra a Francia. En España, en el siglo XIX, se implantó un sistema político liberal, pero a lo largo del siglo surgieron muchos conflictos. La Constitución de 1812. Durante la Guerra de la Independencia, una Junta Central se encargó del gobierno y la defensa de España contra los franceses. En 1810, la Junta reunió en Cádiz los representantes de toda España. Los representantes de Cádiz aprobaron el 19 de marzo de 1812 la primera Constitución. Se abolió el feudalismo y se reconocían los derechos y libertades de algunos ciudadanos. La Constitución se le llamó coloquialmente la Pepa. ¡Viva la Pepa! El absolutismo Fernando V. Tras la derrota de Napoleón, Fernando V regresó a España en 1814. Al regresar, suprimió la Constitución de Cádiz y volvió a gobernar como un rey absoluto y a perseguir a los defensores del sistema liberal. Aunque los liberales se sublevaron varias veces, no tuvieron éxito y no lograron implantar de nuevo la Constitución de 1812. La monarquía constitucional de Isabel II a Fernando VII. Le sucedió su hija Isabel II, que implantó la monarquía constitucional. Contra ellos se luchó en las guerras carlistas. Acabaron con la victoria de los liberales. Tampoco hacía acuerdo entre los liberales. Los progresistas querían limitar el poder de la reina y los moderados no. La Revolución de 1868 y la República. Los vencedores redactaron una constitución en 1868 que reconocía a los varones pero no a las mujeres. Se eligió un nuevo monarca, Amadeo de Saboya, italiano, que al ser extranjero la población no lo quería como monarca. En 1873, Amadeo de Saboya renunció al trono y proclamó la Primera República. En las repúblicas, el jefe del Estado es un presidente elegido por la ciudadanía. La Restauración. En 1874 reinaba Alfonso XII.
Se aprobó la Constitución en 1876 y se estableció la monarquía constitucional, aunque auténticamente no era muy liberal. Se estableció un sistema de turno entre dos partidos para evitar conflictos, el Partido Conservador y el Liberador. Para lograr el turno se amañaban las elecciones. Las elecciones amañadas no dejaban a otros partidos que tuvieran representación en el Parlamento. Aparecieron partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. También apareció el Partido Socialista Obrero Español. En 1885, Alfonso XIII se proclamó rey. La Revolución Industrial. A finales del siglo XVIII cambió la forma del gobierno y cómo se fabrican los productos. A eso se conoce como Revolución Industrial al conjunto de cambios en el mundo del trabajo que ocurrieron hace 250 años y que tuvieron su origen en Reino Unido. Las nuevas formas de vida. Hasta el siglo XVIII la producción era muy escasa debido a la poca maquinaria de la que se disponía y del tipo de energía que se utilizaba. A partir del siglo XVIII se empezaron a utilizar nuevas fuentes de energía más eficaces. Primero se empleó la quema del carbón para las máquinas de vapor. Después se utilizó la electricidad y el petróleo. Estas fuentes de energía se usaron para hacer funcionar las máquinas, haciendo que estas fueran más eficaces. Nuevas actividades económicas. En el siglo XIX, los talleres artesanos se sustituyeron por fábricas. Talleres artesanos son productos completos y se trabajan con herramientas sencillas. Y fábricas trabajan obreros u obreras, pero cada uno se encarga de hacer una parte de los productos. Nuevas actividades económicas 2. Las condiciones de trabajo en las primeras fábricas eran muy duras. Se trabajaba en un ambiente contaminado durante 12 horas o más, por un sueldo bajo con el que no se podía vivir. Por eso, para mejorar, los obreros formaron un sindicato. A finales del siglo XIX, el sector servicios adquirió un gran desarrollo, como el comercio, los bancos y servicios públicos, como la educación. También se creó la publicidad. Nuevos medios de transporte. Las fuentes de energía permitieron elaborar nuevos medios de transporte más seguros, baratos y rápidos. A principios del siglo XIX se inventó el barco de vapor y el ferrocarril. En España, la primera línea comunicó Barcelona y Mataró en 1848. A finales del siglo XIX se inventó el coche, poco después el avión. También se inventó el tranvía y el metro. Una nueva sociedad y una forma de vida. Una sociedad dividida en clases. La sociedad del siglo XIX se divide en tres clases sociales. La clase alta está formada por las personas ricas, como los aristócratas y la burguesía. La clase media está formada por el pequeño empresariado. La clase baja, la gente más vulnerable, como la gente del campo. La difícil situación de las mujeres. En el siglo XIX, las mujeres no tenían derechos y estaban sometidas a la autoridad de sus padres cuando eran pequeñas y cuando se casaban debían obedecer a sus maridos. Las mujeres no podían trabajar, tenían que ocuparse de las tareas domésticas y de los hijos. Además, recibían salarios menores que los hombres por los mismos trabajos. Las niñas casi no iban a la escuela y solo aprendían tareas relacionadas con el hogar. Ante esta situación, las mujeres empezaron a luchar por sus derechos. Ahí aparecieron las sufragistas. La población creció y comenzó a migrar. En el siglo XIX la población creció mucho. A finales del siglo XVIII vivían en España más de 10 millones de personas y 100 años más tarde 18 millones. Este crecimiento se debió a la disminución de la mortalidad gracias a los avances de la medicina. Las ciudades cambiaron. Los barrios de clases altas tenían edificios bonitos y bien construidos, con comodidades como agua corriente, luz eléctrica, calefacción o los ascensores. Los barrios de clases bajas carecían de múltiples comodidades de los barrios de las clases altas. Nuevas formas de cultura, la educación y el periodismo. A mediados del siglo XIX, solo 10 de cada 100 personas en España sabían leer y escribir. Se abrieron escuelas públicas, pero los niños y niñas pobres solo podían acudir al colegio durante muy poco tiempo porque tenían que trabajar para ayudar a sus familias. Las clases medias y altas tenían acceso a la educación. Las personas que sabían leer se informaban de las noticias a través de los periódicos y revistas. En las clases bajas, las personas que sabían leer leían la prensa en voz alta para informar a los vecinos. Las formas de ocio. Durante el siglo XIX, las diversiones y actividades culturales dominantes
eran el teatro, el circo y los espectáculos musicales. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX apareció el cine y se popularizaron los deportes. El equipo más antiguo se fundó en 1889. Romanticismo. Se exaltan los sentimientos. En la pintura se realizan obras con mucho movimiento y mucho color. Poetas como Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer, pintores como Francisco de Goya y Federico de Madrazo. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que tuvo lugar en Europa. El realismo. En el realismo se representa la realidad tal y como es. Novelistas como Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, pintores como Mariano Fortuny, utilizaban realismo en sus obras. Pintura de historia, artistas que creaban grandes cuadros en los que se recreaban escenas del pasado con gran detalle. Corrientes culturales de finales del siglo XIX. La generación del 98 en literatura mostró en sus obras su preocupación por los problemas de España. A esta generación pertenecen Antonio Machado, Miguel de Unamuno o Pío Baroja. En arquitectura hubo dos movimientos principales: la arquitectura del hierro, el modernismo, con edificios de formas onduladas basados en la naturaleza. Destacó Antoni Gaudí. En pintura se buscó reflejar la luz. Destaca la obra de Joaquín Sorolla.